A propósito de que apenas faltan menos de 30 días para que los europeos o las personas con pasaporte europeo formalicen su situación de residencia en el Reino Unido, queremos saber cómo está la situación, cómo está llevándose el proceso y qué expectativas deben tener los ciudadanos en torno a esto. Queremos invitar a Jacob Lagnado. Él es representante de la Casa Latinoamericana y viene trabajando en el tema desde diciembre pasado, especialmente dedicado a apoyar a los europeos y a los ciudadanos con pasaporte europeo en este sentido. Bienvenido, Jacob, a Express News Noticias. Gracias, María Victoria. Jacob, ¿qué está pasando ya? 30 días, menos de 30 días para que los europeos se legalicen. ¿Cuál es el balance en este momento? Correcto. El 30 de junio es el plazo para que las personas con pasaporte europeo y sus familiares que estaban viviendo en el Reino Unido antes del 31 de diciembre del año pasado o en un periodo más antiguo de 5 años seguidos, formalicen su situación migratoria en este país. En palabras muy sencillas, se queda indocumentado la persona que no hace este proceso, que no manda su solicitud antes del 1 de julio, o sea, se tiene hasta el 30, aunque como vamos a comentar, hay algunas opciones para las personas que no lo logran hacer para esa fecha. No todo está perdido, pero sí se complica un poco. Justamente en este momento, dentro del trabajo que usted viene realizando, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los temas que más preocupan y cómo los están atendiendo? Ok, básicamente hay varios. Un tema es que sabemos que hay todavía miles y miles de personas que por varios motivos no han podido o no han tenido las herramientas o la ayuda o el conocimiento para hacer esta solicitud a tiempo. El COVID-19 ha complicado mucho la situación porque las organizaciones no podían ayudar. El mismo Home Office cerró sus servicios y se creó una larga fila de gente sin atender. Y tenemos personas desde ancianos que han vivido aquí desde los años 60 que creen que no necesitan hacer esto, y en algunos casos es verdad, no necesitan hacerlo, pero hay otras personas que llevan mucho tiempo aquí que sin embargo sí tienen que hacerlo. Hasta el caso de niños, donde los padres tal vez creen que los niños no tienen que hacer una solicitud aparte. Voy a comentar dos casos en particular. Uno sería las personas que no tienen un ID, no tienen un pasaporte ni un DNI, en el caso español, vigente, y no lo van a tener antes del 30 de junio. Sí. Entonces, aparentemente no pueden aplicar porque uno tiene que tener el ID vigente. Esas personas tienen dos opciones. Si no pueden conseguir nuevo pasaporte antes del 30, y sabemos que la situación, por ejemplo, en el consulado español es bastante difícil. Uno, y lo que yo recomiendo, llaman al Settlement Resolution Center, Centro de Resolución del Settlement, y solicitan un No ID Paper Form, formulario impreso para personas que no tienen ID. Llenan esa forma como sea, la mandan antes del 30 y explican por qué no tienen su ID. ¿Ok? Lo importante es enviar la solicitud antes del 30. ¿Con o sin documentos? Con o sin documentos, con o sin pruebas. Una segunda opción es
enviar una aplicación tardía, es decir, después del 30 de junio, explicando por qué no puedes hacerlo antes, que tal vez no entendías los procesos, necesitabas tiempo para encontrar quien te ayudara, no tenías el ID. ¿Qué va a pasar con las personas que no logren esta preaplicación, este registro antes del 30 de junio? ¿Quedarán indocumentados? ¿Podrían ser objeto de ser deportados? ¿Qué puede pasar con estas personas? Sí, en principio ellos quedan indocumentados y por lo tanto vulnerables a cualquier problema migratorio. Sabemos que en diferentes frentes se están presentando situaciones que reflejan mucho lo que llaman el ambiente hostil, ¿no? Por ejemplo, en los aeropuertos han puesto problema a varios europeos que han llegado y por tal o cual razón los agentes de inmigración no aceptan que esas personas vienen solo a visitar, por ejemplo, y los han devuelto, ¿no? Por otro lado, sabemos, por ejemplo, una redada de inmigración en Tulti, una redada de inmigración que afectó a los mensajeros, los que entregan, ¿no? Para los couriers. Entonces, muchos de ellos, teniendo su documentación en orden incluso, sí. Entonces, supuestamente, las personas que aplican pero no reciben su permiso de residencia todavía antes del 30, mantienen sus derechos intactos. O sea, tú mandas la solicitud el día 29 de junio, para el 1 de julio sigues siendo legal, sigues conservando el derecho a trabajar hasta que te respondan. Y precisamente una de las preocupaciones tiene que ver con las dudas, con los mitos, con las medio verdades o incluso las informaciones falsas que se han dado por allí. Por ejemplo, el tema de las tarjetas biométricas. Algunas personas están muy preocupadas porque piensan que tienen que volver a aplicar por la tarjeta biométrica o que si se le vence tienen que aplicar, que es obligatorio, y hay gente que aparentemente está utilizando esto para beneficiarse. ¿Eso es cierto? Los residence cards son tarjetas de residencia que siempre otorgaban a los familiares de ciudadanos europeos. Y dice en la tarjeta, por ejemplo, EU residence o family member of EU citizen, familiar de ciudadano europeo. Son tarjetas que se expedían bajo las reglas europeas, eso se refleja ahí. ¿Qué pasa? Entonces, hasta hace poco se creía que esas tarjetas no iban a servir después del 30 de junio. Pero el gobierno ha actualizado su información sin anunciar mucho y ahora es el caso que esas tarjetas sí van a seguir vigentes siempre y cuando no se hayan caducado después del 30 de junio. Entonces, nadie debe ponerse en pánico porque para hacer trámites dentro de este país, para comprobar tu derecho a trabajar, etc., tú tienes tu perfil online. No necesitas la tarjeta. Sin embargo, varios individuos, no sé quiénes son exactamente, pero están circulando muchos videos y mensajes diciendo a la gente que tienen que renovar sus tarjetas sí o sí antes del 30. Y no es así. ¿Qué pasa con las personas que llegaron o que se instalaron el 1 de enero en adelante? La persona que se instaló
el 1 de enero en adelante, siendo portador de un pasaporte europeo, llega prácticamente en las mismas condiciones que alguien que no es europeo, que un latinoamericano, por ejemplo, que llega, ¿no? Entonces, no, se acabó, el 31 de diciembre se acabó definitivamente la libre circulación. Implicaba el derecho a buscar trabajo, a conseguir trabajo, a vivir, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Eso se acabó. Entonces, pueden venir como visitantes o bajo las actuales reglas de migración, lo que llaman el nuevo sistema de inmigración. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Jacob Lagnot de la Casa Latinoamericana, quien es experto en el tema migratorio y ha venido apoyando a las personas europeas y con pasaporte europeo que están en este proceso de legalización o formalización de este estatuto legal en el Reino Unido.